El Día del Señor en el Hogar, de William Plumer, vivió en el año 1802 a 1880. Antes de empezar, voy a hacer una aclaración del escrito de la editorial. En el texto que voy a leer de Jeremías capítulo 10, versículo 25, que dice: derrama furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los linajes que no invocan tu nombre. Acá la editorial de este escrito utiliza la Biblia de las Américas. Hay una aclaración que se dice que el autor escribió este artículo originalmente en el inglés, por lo tanto él usó la versión de King James, del Rey Santiago. Ahora la traducción, la editorial utiliza siempre la Reina Valera 1960, pero en esta ocasión utilizó la versión de las Américas, que no la utilizan mucho por algo que dicen ellos, ¿no? Que yo me reservo. Pero en esta ocasión sí utilizaron la Biblia de las Américas, aunque utilizan, ellos aclaran la Biblia Reina Valera, la utilizan porque se acerca un poco más al contexto la traducción de esta Biblia de las Américas, aunque ellos dicen que siempre utilizan la Reina Valera. Aclarando esto, entonces empiezo para que sepan lo que aclara la editorial sobre esta lectura sobre William Plumer. El Día del Señor en el Hogar, William Plumer, 1802-1880. El profeta Jeremías coloca en la misma categoría a las familias que no oran y a los paganos. Si la ira del Señor cae sobre estos últimos, sin duda caerá sobre los primeros. El lenguaje que usa el profeta es realmente sorprendente. Derrama furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los linajes que no invocan tu nombre. Jeremías capítulo 10 versículo 25. Tales linajes son realmente paganos en sus disposiciones y prácticas. Voy a aclarar algo de lo que es linajes. Ahora sigo. Linaje, según un diccionario de teología, lo define como clanes o es un sustantivo que es usado en un sentido más amplio, en el que el término familia generalmente indica la palabra para los moradores de una misma casa. Es generalmente el hogar, la familia. Generalmente se refiere al círculo de parientes con fuertes lazos sanguíneos. Tales linajes son realmente paganos en sus disposiciones y prácticas. Quizá nunca ha habido un pastor consagrado que no sintiera que cultivar la fe cristiana en la familia y es muy importante para el éxito que su ministerio y el adelanto de la verdadera devoción, y no sintiera que descuidarla va en detrimento de la causa de Dios. Pero, ¿qué es cultivar la fe cristiana en la familia? 1. Es leer, oír y estudiar las escrituras con devoción. La palabra de Dios puede hacernos sabios para salvación, y Timoteo lo sabía desde niño. Debemos habituarnos nosotros y toda nuestra familia a leer el libro sagrado, porque es la palabra de Dios, porque es apropiada para leer y comentar en el seno de la familia, tal como lo es en cualquier otro sitio, y porque nos manda de manera especial que enseñemos a todas sus verdades a nuestros hijos como parte natural del diario vivir. Leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, Deuteronomio capítulo 6 versículo 7 y Salmo 78 versículo 4. 2. Es dedicar un momento para alabar a Dios por sus misericordias. ¿Dónde puede hacerse para edificación? Las familias deben cantar alabanzas a Dios. Si es imposible cantarlas, entonces leer algún himno. 3. Es agregar a lo antedicho oración que incluya adoración, acción de gracia, confesión y súplica. 4. Es tener conversaciones piadosas guiadas por la cabeza del hogar, explicando a la familia porciones de las escrituras. Este mandato también requiere instrucción bíblica
y catequética. Catequética, la palabra está relacionada con la instrucción cristiana. Ahora, con base de preguntas y respuestas, hago una aclaración, yo estoy leyendo. Nosotros tenemos un catecismo que es el catecismo de Spurgeon, o tenemos catecismo de otro más, que es a base de preguntas y respuestas. Así que eso es lo que te está diciendo él. El cabeza tiene que hacer eso. Puede utilizar un catecismo, si no sabe mucho. Y él dice, este mandato también requiere instrucción bíblica y catequética. O sea, hablando del cabeza, del hombre, del hogar. Hasta donde sea posible, la familia entera debe practicar de estos esfuerzos por mantener un espíritu devoto en el hogar. Algunos integrantes quizás sean demasiado pequeños. Otros pueden ser que estén enfermos, pero nadie debe estar ausente, excepto por una razón valedera. Invítese cariñosamente a las personas que ayudan en las tareas domésticas a acompañar al resto de la familia, proveyendo asientos cómodos para todos. Qué escena tan inspiradora es ver que la cabeza de la familia diga con devoción: adoremos al Señor. Y luego lea devotamente la Biblia y dirija a los demás en alabanzas al Altísimo. Es necesario tener mucho cuidado de que este culto familiar se realice en el momento más conveniente y no tan temprano a la mañana, porque puede interferir con las devociones matinales, ni tan tarde en la noche, cuando puede el sueño entre los niños y otros miembros de la familia y consecuentemente no reciben ninguna edificación. Para que toda actividad sea verdaderamente provechosa, el culto familiar, al igual que cualquier práctica piadosa de la familia, debe ser 1. Formal y regular. No se permita que ninguna razón superficial o trivial lo posponga ni lo obstaculice. 2. Decoroso, ordenado, tranquilo y serio. Si no lo es, difícilmente será de edificación para los participantes. Evítese con cuidado toda conducta frívola. 3. Alégrese, no austero ni deprimente. Dios, quien ama al dador alegre, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, también ama al adorador alegre. Todo lo que se diga y haga debe conducir a asegurar la atención y despertar interés en el culto. 4. Evite el aburrimiento. El hombre sabio considera tanto la duración como lo que es conveniente. Cuando comienza el cansancio, termina la edificación. Muchas veces puede prevenirse el aburrimiento si la instrucción y la adoración del día de reposo tienen más variedad. Las oraciones, las exposiciones y los comentarios deben ser breves y comprensivos. 5. Pero evítese hacer las cosas con tanto apuro que aparente o demuestre que se quiere terminar lo más pronto posible. 6. El culto y la instrucción familiar deben incluir las bendiciones y las aflicciones familiares. Estas ocurren de continuo, pero deben tener mucho cuidado de no lastimar los sentimientos, aun del más pequeño o más ignorante. No es bueno llamarle la atención a un miembro de la familia por sus faltas personales en la presencia de otros. 7. Con relación a la devoción familiar, la viuda, quien es cabeza de la familia, es responsable por el orden y la instrucción bíblica de su hogar. 8. A veces surge la pregunta: ¿qué debe hacer la esposa y la madre cuando su esposo o el padre está ausente? La respuesta correcta es: tome su lugar y ocúpese de que Dios sea honrado en el hogar. 9. ¿Qué debe hacer la esposa y madre cuando su marido y padre de familia, aún estando en casa y bien, no se hace cargo de la instrucción bíblica correcta y del culto familiar? ¿No es el deber de la esposa tomar el lugar del esposo
y por lo tanto no puede en su presencia reunir a la familia y enseñar con un aire de autoridad sobre él. Pero, aunque ella no es cabeza de su esposa, aún así, con él y bajo él, ella es la cabeza del resto de la familia. Le corresponde reunir a sus hijos y sirvientes en un lugar apropiado y enseñarles, sumándose a ellos en actos adecuados de devoción. Esta práctica ha producido a menudo las más felices consecuencias. 10. Como el objeto principal de toda adoración e instrucción bíblica es agradar a Dios y contar con su bendición, todo lo que se haga debe ser sincero, humilde y ferviente. Un formulismo sin corazón es inútil. Sí, también es peor. Sean celosos, no fríos. Las siguientes consideraciones demuestran la conveniencia y la obligación de la instrucción bíblica en la familia. 1. Los paganos que profesan y practican alguna forma de religión mantienen sin conexión alguna forma de práctica religiosa doméstica. Aunque no se dirigen al Señor, sí se dirigen a sus dioses, con minúsculas, y enseñan a sus hijos que hagan lo mismo. Esto demuestra sin lugar a dudas que el culto familiar es un dictado de la naturaleza. Solo en los países que son nominalmente cristianos, los hombres no practican alguna forma de devoción en el hogar. 2. La condición de cada familia requiere dicha instrucción y devoción. Somos muy ignorantes y por lo tanto es necesario recurrir a todos los medios posibles para traer luz a nuestras mentes entenebrecidas. Toda familia tiene necesidades, lo cual debe llevarla a unirse en oración. Toda familia tiene bendiciones, fruto de la misericordia de Dios, lo cual demanda un canto unido de gratitud. Toda familia pasa por pruebas y por lo mismo cada miembro debe derramar lágrimas de compasión con todos los demás. Las almas afligidas no encontrarán ninguna manera mejor de detener la sangre de sus heridas que unirse a otros en actos solemnes de adoración. A veces, un hogar que se ve amenazado con alguna terrible calamidad, entonces, ¿qué puede haber mejor que unidos en oración eleven sus peticiones al Señor de todas las cosas para librarse del espantoso mal? 3. Mantener viva la expresión doméstica de la devoción cristiana tiene un efecto feliz sobre la paz y el orden de la familia. Si uno está ausente, enfermo o sufre alguna aflicción, como se aviva y fortalece la compasión en el corazón de los demás para recordarlo en sus conversaciones, para decirles palabras cariñosas y para orar por su regreso o recuperación. Cuántas inquietudes del corazón y celos son extinguidos. Qué dulce es contemplar a un anciano que se encuentra como un niño y sin decir palabra alguna. Ambos dejan a un lado todo para poder hablar, escuchar, pensar, orar y elevar alabanzas ante el Padre de sus espíritus. Difícilmente puede haber una familia antipática y egoísta que tenga la costumbre de confesar juntos, reconocer juntos los favores de Dios y suplicar juntos, pidiendo las bendiciones que necesitan, de acuerdo con su entendimiento correcto del pensamiento de Dios y de su voluntad. Puede faltarle mucho de lo que el mundo llama modales refinados, pero nunca le faltará la cortesía, amor auténtico. Cada acto de devoción en conjunto la fortalece.
Sin embargo, la tentación puede amenazarla, aunque puede interrumpirse temporalmente, pero nunca o raramente será destruida. Los lazos como estos son los que unen a todo el sistema social. Una nación compuesta de tales familias nunca puede ser merecedora de aburrimiento. Es un hecho alarmante que durante el siglo XIX el ateísmo va dirigido su artillería más destructiva contra la institución de la familia y contra la devoción familiar. 4. La iglesia primitiva y ciertamente toda iglesia evangélica próspera nos ha dejado un ejemplo en este sentido, el cual sería peligroso rechazar. La historia eclesiástica nos informa que en los primeros tiempos, después de sus devociones personales, la familia se juntaba para orar, leer las escrituras, recitar los preceptos doctrinales y compartir sentimientos prácticos para edificación mutua en general. Hasta cierto punto, hacían esto cotidianamente. Cada día también finalizaba con devociones similares, pero el día del Señor abundaba aún más en estas prácticas. 5. La preservación de la devoción familiar es sumamente provechosa. Tiene casi todos los beneficios de cada método posible de enseñanza. Da un poco a la vez y lo repite a menudo. Es variado en sus modalidades, corta la ignorancia de raíz. 6. La devoción y la instrucción familiar son de gran importancia para promover la religión pura y sin mácula en el mundo. Cuando Richard Baxter, acá nombra a Richard Baxter, era un predicador y teólogo puritano no conformista que vivió en el año 1615 a 1691. Cuando Richard Baxter se asentó en Kidderminster, Inglaterra, había allí muy pocas familias devotas. En consecuencia abundaba la iniquidad, pero a medida que se iba avivando el espíritu cristiano, aumentaba la adoración familiar, hasta que al fin, en algunas calles enteras, no podía encontrarse ni una familia donde no se honrara a Dios hasta con cultos familiares diarios. 7. Además del pasaje solemne ya citado de Jeremías, otros pasajes muestran que los hombres consagrados no descuidan la devoción en familia. Acerca de Abraham, dijo Dios: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Génesis 18, versículo 19. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24, versículo 15. Y David: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Salmo 101, versículo 2. Salomón dijo: la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Proverbios capítulo 3, versículo 33. Mantengamos la devoción familiar en toda su pureza y poder, cueste lo que cueste. Tengamos en cuenta que esto nunca se ha logrado donde las familias le han restado importancia al día del Señor. Stowell escribió, él está nombrando a William Henry Stowell, que es alguien que vivió en 1800-1858. Escribió los 10 mandamientos ilustrados. Prosigo. El señor Stowell escribió: es muy dudoso que haya algún deber tan lamentablemente descuidado entre toda clase de cristianos profesantes como la observancia doméstica del día de reposo. Tomado de la ley de Dios.
William Plummer vivió en el año 1802 a 1880. Pastor y autor presbiteriano estadounidense, nacido en Greensburg, Estados Unidos. Voy a cerrar con una palabra de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon dice así: cada día del Señor debería ser un domingo de acción de gracias, porque Jesús se levantó de entre los muertos el primer día de la semana. Demos gracias a Dios cada vez que festejamos su resurrección.